Hola, buenas noches a todos. Como siempre empezamos dando gracias a Dios porque nos tiene en este lugar, porque tiene un mensaje para nosotros y porque nos permite estar en oración aquí y en todo lugar. Señor, te doy gracias por este lugar, te doy gracias por la invitación aquí a la congregación Adulam. Te doy gracias por la vida de los pastores Manuel y Lupita. Te doy gracias porque ellos siempre nos tienen la paciencia. Hoy vamos a hablar precisamente de la paciencia y es muy agradable que Dios nos mande un mensaje a ustedes 2 veces a la semana y yo comparto una vez a la semana, y eso para nosotros es de gran bendición. Hoy que vamos a hablar de la paciencia, voy a empezar con lo que significa la palabra paciencia. Dice: capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Dice: temple, aguante, tolerancia, entereza, perseverancia, conformidad, resignación, serenidad, calma, tranquilidad y paz. Y en cada una de estas características de la paciencia, muchas veces vemos, por ejemplo, aquí dice perseverancia. Si no hubiera perseverancia, no estuviera yo aquí hoy. Conformidad, vemos tanta gente que dentro de su paciencia tiene conformidad, pero hay un grado, la cual el día que iba a compartir este mensaje, me encontré con un amigo y le dije que fuera, que lo invitaba al lugar de oración, y nos recordamos de su cuñado, que era una persona muy conformista y muy pasmada, y dentro de la paciencia pareciera como si eso fuera malo, pero en realidad es una gran virtud que puedas hacer las cosas tranquilamente. Y tener paz, cuando tienes paciencia, es parte de la paciencia la paz. ¿Qué es la paz? Quiere decir todo está bien. Y pues vemos mucha gente que no tiene la paciencia porque siente que en su vida no todo está bien. Por ejemplo, me recordó cuando estaba haciendo este estudio, algunos de aquí, que fue muy poquitos, que tengan más de 40 años, yo creo que casi no hay. Entonces, a ustedes no les tocó como a mí ver el Chavo del Ocho en la tele, ¿verdad? Ah, entonces sí, ya salió la edad. Ah, ok, ya después sí. Ah, lo repitieron, es cierto, la repetición es a los años, ¿verdad? ¿Y qué decía el Chavo del Ocho? Es que no me tienen paciencia. Y entonces, cuando recordamos ese tipo de situaciones, decimos, no me tienen paciencia. Hay mucha gente impaciente, que es la gran mayoría, ¿eh? O sea, son pocos los que les decía, como ese que nos recordamos, el amigo. Él empezó, sin haber estudiado, cuando estábamos muy jóvenes, a arreglarnos los estéreos de los carros, y tenía para desarmar, para abrirlos, para todo, una paciencia que nosotros le decíamos, bueno, al ratito volvemos, ¿no? Porque nomás de verlo, ya estabas así como al ratito, ya nomás llegabas y ya todo estaba solucionado y arreglado. Pero desgraciadamente no todos tenemos las mismas capacidades, y a veces afortunadamente también. Vamos a Efesios 4:2. Dice: con toda humildad y mansedumbre,
soportándonos con paciencia los unos a los otros. Y eso es lo más común de la vida diaria. O sea, todos los días tenemos que soportarnos los unos a los otros. Y cuántas cosas y acciones son a las que les tenemos paciencia. No es todos los días desde que amanece, esa virtud o esa palabra la tenemos que ejecutar, mas no todos la tenemos conscientemente. Como decía hace rato, la perseverancia, el temple y tantas otras cosas que están dentro de la palabra paciencia. Por ejemplo, en nuestra linda y hermosa ciudad, nosotros vivimos, ahora que nos están viendo en esta transmisión, nosotros vivimos en una linda y hermosa ciudad con no sé cuántos millones de habitantes, pero más de 5 o 6, y el tráfico de cada día, muchas veces cuando vamos a lugares cerca, pues el tráfico a lo mejor es poco, pero cuando vamos a ir, por ejemplo, al centro de la ciudad de Guadalajara, casi te tienes que preparar psicológicamente para el trayecto, para no ir peleando con el que va a un lado, para que el calor, para que el frío, para que todo, tienes que irte preparando solamente para salir a manejar el día a día, todos los días. Por ejemplo, hay otras situaciones como ir al banco. Hoy en día la tecnología nos ha hecho el gran favor de tener el banco en un dispositivo y solucionar muchas cosas ahí. Pero también tenemos que ir muchas veces físicamente a hacer la fila. ¿Y qué necesitamos? Mucha templanza, mucha tolerancia. Y por ejemplo, yo puse aquí un ejemplo de algo que es muy cierto. Hay cosas que requieren de mucha paciencia, pero ¿qué tal cuando te gustan a ti? Ni cuenta te das y tienes esa paciencia, ¿no? Por ejemplo, a mí en lo personal me fascina, me encanta ir de compras. No sé a quién no le guste o a quién sí le guste ir de compras, ¿verdad? Ok, si yo voy a una tienda muy grandota, esas que se ocupa una membresía, muy grandota, yo entro, también voy preparado psicológicamente para hacer una fila para pagar de 1 hora, pero a mí me gusta, entonces voy con todo el gusto, el gozo, el entretenimiento, y hasta me tomo mi gran tiempo para ir a esa tienda o a esas tiendas. Entonces, cuando te gusta ir de compras o cuando te gusta ir a esa tienda, pues aparte de que ya te preparaste de 2 maneras, tanto económicamente como con el tiempo. Y ya según tus posibilidades es lo que vas a gastar ahí y lo que te vas a entretener y el tiempo, porque yo voy pasillo por pasillo, pasillo por pasillo. De hecho, en mi casa ni siquiera me quieren acompañar muchas veces. Tal vez una vez al año cuando se acerca Navidad o algo así, pero en otro tiempo que te vaya bien, me cuentas, es más, me mandas foto, WhatsApp de lo que te encuentres de novedad, ¿no? Pero por lo pronto ya te digo si lo traes o no lo traes. Pero es algo que te gusta, y para lo que te gusta, la gente tenemos muchísima más tolerancia. Entonces, lo que no te gusta te va a causar irritación, no vas a tener la templanza ni tampoco la paciencia. Por ejemplo, cuando vamos a los centros comerciales, como plazas comerciales en sí, ¿qué queremos comprar? Por ejemplo, unos zapatos. Ahora la tecnología, hay muchas cosas que las puedes comprar a través del internet o de una página. Ok. Pero si vas a comprar zapatos, ropa, créeme que no
te va a servir tanto, porque no hay como probarte las cosas, sentirlas, caminar y decir, sí me los compro, ¿no? Y para eso, como les digo, te debe de gustar y debes de tener una tolerancia y una paciencia para ir. Por ejemplo, en días pasados le comentaba a una amiga que estaba platicando con ella vende carros. Es otra de las cosas que no vas a comprar por internet. Tienes que ir, manejarlo, darle la vuelta y ver la manera de que realmente te guste y verle los pros y los contras. O, por ejemplo, cuando vamos, no toda la gente es igual, pero cuando vamos a un lugar de comida o restaurante, que sentimos que hay 30 mesas y sentimos que nomás hay un solo mesero. Y ya casi le gritas, oye, tráeme la carta, oye, el menú, oye, es que uno trae hambre y pues no es muy fácil como que estar esperando a ver a qué horas. Y ya casi le dices, bueno, ¿sabes qué? Si no vas a extenderme para irme a los tacos porque ya me cansé aquí. Y hay ocasiones que te traen la comida rápida. Aquí hay un lugar, récord Guinness, de que la carne te la sirven así. Ok, carne en su jugo inmediatamente en la mano. Ok, malas, dicen, frías. Ok, pues ahí se tardan más en traerte la cuenta que en lo que te traen la comida. Y siempre hay que tenerle ya la paciencia, ya comiste, ya todo, pues que ni modo que te vayas. Pero unas cosas, por ejemplo, hablando de la comida, ¿alguno de aquí le gustan las tortillas? Porque aquí en mi país, para los que nos están viendo, aquí comemos todo con tortillas. Y hasta ir a comprar tortillas hay que hacer fila. Y hoy en día ya las compras hasta en la tiendita, pero hace años hacías una fila como de media cuadra. Mira, yo no sabía que me las llevaban a mi casa, pero ya voy a hacer mis pedidos para no ir a hacer fila. Y lo mismo pasa con cualquier cosa que compres de comida, como ir a la carnicería o a los que nos gusta mucho el pan. A cierta hora sale el pan a las 6 de la tarde y hay que hacer fila. Y a veces llegas y con toda la paciencia que hiciste la fila ya se acabó el que te gustaba. Pero bueno. O ir a los tacos también tienen su chiste porque luego te entretienen. Muchas veces ya nomás llegas y como no vienes con hambre y no vienes con la paciencia, pues te vas a otro lado donde veas que tiene menos gente. Ahora vamos a la parte que siempre es la más hermosa, la parte de la familia. Por ejemplo, los que tenemos pareja o que estamos casados, ahí empieza el temple. Vamos a ver, esto es algo como una carrera de alto rendimiento, a ver quién aguanta más. Nosotros, aunque tengamos mucho amor por el hijo o tengamos mucho amor por la pareja, ¿cuántas cosas tienes que estar preparado para aguantar? Y aguantar lo bueno y aguantar lo malo, porque a veces tanto chiqueo te echa a perder, pero te gusta y tienes paciencia. Como te digo, para lo que te gusta vas a tener mucha facilidad para la paciencia. Por ejemplo, en el caso mío, yo tuve una situación que desde que nací hasta que cumplí más de 50 años, recuerdo haber tenido que estar siempre tolerando las majaderías de, vamos a decir, se oye feo, pero de mi papá, ¿no? Entonces, había que tener mucho tacto, tenías que tener mucha paciencia, porque era una persona violenta, aunque no conmigo, pero lo veías y te daba miedo. Las situaciones que te pasan en la vida con tus familiares, con un hermano,
que es el hermano travieso, el que llega y te hace una majadería o te pica la costilla o cualquier cosa, y tienes que tener mucha paciencia con tu familia, y tienes que honrar a tu padre y madre, y tienes que estar al pendiente de todos. Y a mí me tocó ser el hermano mayor, entonces pues desde enseñarles a manejar, desde enseñarles muchas otras cosas, y eso lleva, como decía hace rato, la perseverancia. Y por ejemplo, el de estar hoy aquí predicándoles, enseñándoles, era algo para ellos que no me correspondía, porque para ellos era todo, vamos a decirlo, de genio, de malas, no les parecía esto, no les parecía el otro, y hay que estar perseverando en todo y tener esa paciencia. Ahora, hablando otra vez de lo mismo de la familia, pero hablando de los hijos por lo regular llegan a una edad de la rebeldía donde ellos quieren hacer lo que ellos quieren, ya no quieren hacer lo que tú les dices, lo que tú les aconsejas. Entonces, ahí llega un momento que dices, ¿qué hago con ellos? Pues orar, pues entregárselos a Dios y tener la paciencia, porque si no, esto se vuelve una situación de pleito en la cual te enganchas y ya siempre vas a estar en pleito con tu familia. Entonces hay que hablar con tus hijos y explicarles y tenerles esa paciencia para que vayan progresando. Y no sé si alguno de ustedes ha oído que se dice que para ser papás hay edad. ¿Por qué? Porque cuando tienes, no sé, 20 a 30 años, les tienes mucha paciencia a tus hijos. Pero a lo mejor ya entre más grande, menos paciencia. Más grande, los que son papás a los 50 años, imagínate corriendo atrás del niño de 2 años en la plaza. Y con todo, y acá, ¿qué te sientes? Entonces, para eso también hay que tener cierta edad, ¿no? Porque la verdad es que entre más grande tienes paciencia para otras cosas. Tal vez tienes otro tipo de experiencias, otra paciencia para otras cosas, pero para los hijos, por lo regular, tiene su edad. Y luego vienen, por ejemplo, los nietos, y ya a lo mejor tú a los nietos crees que les tienes más paciencia que a tus hijos, pero los nietos, la diferencia es que te los dejan 5 minutos, 20 minutos, ya se los llevan y ya. Entonces tuviste supuestamente la paciencia y ya estás grande, pero yo te puedo asegurar que si a ese nieto rebelde de 5 o 6 años te lo dejan un mes, se te acaba la paciencia para el nieto. Porque sí, dice que bíblicamente corona de rey son los nietos, ¿no? Y sí, son muy bonitos, pero 5 minutos. Y no es que no los quieras, es que ya no es tu responsabilidad. Dicen que los abuelitos nomás malcrean a los niños. Pero bueno, esa es otra historia. Vamos ahora a Romanos 2:4. Dice, Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta lo malo que ustedes hacen. Pero no vayan a pensar ustedes
que lo que hacen no tiene importancia para que se arrepientan. Dice Dios que nos tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que hacemos. Pero si Dios soporta lo malo que hacemos, es para que lleguemos al arrepentimiento, ¿no? O sea, nosotros ahora como hijos de Dios, nada nos es prohibido, mas no todo nos es permitido. Entonces, nosotros tenemos que ver que Dios es muy bueno para con nosotros, no nos manda, no tenemos un Dios castigador, no nos manda un castigo, pero con la intención de que reflexiones y te arrepientas. Por eso es que Dios nos tiene mucha paciencia. Y luego me voy al tema de los, así como hablé de la familia, vamos al tema de los amigos. Lo voy a hacer lo más breve posible. Simplemente, desde que estamos muy jóvenes tenemos amigos, vamos creciendo con diferentes amigos, vamos cambiando de amigos y hay amigos que nos agotan la paciencia. ¿Y sabes qué decimos? Muchas gracias. Digo, si eres inteligente, ¿verdad? Tienes que separarte de ese tipo de personas, porque cuando tú tienes un gran amigo, puedes soportar muchas cosas, puedes tolerar, puedes modificar, puedes ir cambiando, puedes irle aconsejando, esto no me gusta, eso sí me gusta, le tienes una paciencia. Pero si lo ves que no tiene medio, como dicen, no tiene lado, o no es alguien con la que vas a tener una buena amistad o va a prosperar esa amistad, por lo regular nos separamos de ese tipo de amigos. Y ahí cabe mucho la prudencia y la paciencia. Y luego de eso vamos a hablar del negocio. Vamos a hablar de los clientes que tenemos en un negocio. Por lo regular oímos que se dice que el cliente siempre tiene la razón. Y hay clientes muy difíciles, en verdad. Y les buscas el modo de un lado, les buscas el modo de otro lado, hasta que por muy conveniente, es igual que con los amigos, por muy conveniente que sea el cliente, va a llegar el momento en que digas, mejor no, ahí muere. No puedo vivir renegando ni saliéndome de mis casillas, como decimos, o terminar perdiendo mi tranquilidad, porque ya definitivamente, por más que le tuve paciencia, por más que hablé con él, no entendió. Ahora, nosotros como hijos de Dios, por lo regular, tratamos de que nuestro círculo sea ha llegado a que también sean hijos de Dios, porque no es lo mismo tratar con los hijos del mundo que con los hijos de Dios. Y la parte de compañeros de trabajo, tienes que irlos tú compartiendo, y tienes que irlos metiendo, y les tienes que ir acercando, y irles enseñando, irles compartiendo poco a poco, para que se integren y en una familia de todos cristianos o todos hijos puedan prosperar mejor los trabajos y los negocios. Yo recuerdo que Alfonso Ruiz decía mucho que en las fábricas donde estuvo él siempre les hablaba de la palabra para que las cosas fueran mejores. Y hablando de pastores, yo me acuerdo oír a un pastor que decía que la paciencia era esperar con alegría. No sé si alguna vez ustedes lo han oído, pero ese pastor me decía que la paciencia era similar a esperar con alegría.
Y en el mundo hay un dicho que dice, el que espera, desespera. Y la mayoría de la gente que espera, por ejemplo, estás esperando un trabajo, metiste la solicitud, pero a los 15 días tú ya necesitas el dinero y te van a hablar. Y ya pasaron 3 semanas y te van a hablar. Lógicamente que llega el momento que te desespera. Y sin embargo, cuando hablamos de esperar con alegría, vamos al otro lado. Ya tengo trabajo, ya hago ventas, y sin embargo, yo estoy esperando que mi cliente que me compra cada semana aumente un poquito el pedido. Entonces yo estoy esperando con alegría que eso suceda. Pero si estás en oración y estás con la paciencia, eso puede suceder. Pero si tú estás desesperado, como adrede, las cosas no suceden. Por eso decía y daba la explicación que esperar con alegría. Vamos a Gálatas 5:22. Y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Entonces, ¿qué es el fruto del Espíritu? Cuando nosotros estamos cosechando lo que decía hace un momento, de estar en tranquilidad, y que le preguntamos, en vez de estarnos desesperando, le preguntamos al Espíritu Santo, ¿qué es lo que sigue? Porque si le preguntamos al Espíritu Santo qué es lo que sigue, va a haber fruto del Espíritu Santo. Y casi todos los que hacemos mucha oración nos conducimos con fe, pero los que no se conducen con fe no pueden ver ese fruto del Espíritu. Y ahora vamos a Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de mansedumbre, de paciencia. Si nosotros sabemos cuál es nuestra personalidad como hijos, nosotros vamos a tomar ese lugar y nos vamos a vestir de hijos y vamos a tenerle paciencia a las personas, porque Él nos tiene Él nos ve como santos y somos sus hijos amados, que tenemos que tener la entrañable misericordia, mansedumbre y paciencia para los demás. Lo cual, yo les decía casi al principio, la gran mayoría de la gente con la que nos topamos, hijos o no hijos, es más grande el porcentaje de la gente impaciente y desesperada en estos tiempos que la gente que realmente tiene la paciencia. Mira, vas a un lugar cualquier lugar que vayas que sea, te van a, ¿cómo se dice? De atención al público, y la gran mayoría, cuando tú llegas y haces una pregunta en cualquier dependencia, banco, donde sea, tú llegas y preguntas, oiga, ¿cómo se hace esto? A la fila. Oiga, pero para poder hacer la fila necesito saber, haga la fila y ya que llegue, entonces
vemos si su pregunta es viable, ¿no? Entonces, tú te das cuenta cómo la gente no es amable contigo, y no nomás con nosotros, sino en sí todo el sistema. La gran mayoría es más, tiene menos humanidad, tiene menos paciencia, ellos están como maquinitas haciendo su trabajo, pero no te ven como un ser humano y no te tratan correctamente. Entonces es una gran mayoría de las personas que siempre están desesperadas hoy en día que las que están pacientes. Pero bueno, eso para los hijos de Dios no tiene que ser un problema. A cualquier lugar donde nosotros lleguemos tenemos que recibir la bendición y la gente nos tiene que tratar bien, porque así con esa alegría que vamos, la vamos a recibir. Y ahora vamos a Hebreos 10:36. Dice, porque nos es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, recibas las promesas. Y Dios nos tiene paciencia. Entonces, si Dios, siempre cuando decimos que vamos a dar de lo que recibimos, si recibimos tanto amor y paciencia de Dios, pues es lo que tiene que reflejar en nosotros. Dios nos tiene paciencia. Esto es la enseñanza del día de hoy y lo que Dios me mandó compartir. Muchas gracias. Buenas noches.